Buen día, muy buen presente tengan todos, profesora, compañeros, espero se encuentren bien. Hoy vamos a realizar una presentación en contexto de lo que es la materia de higiene y seguridad industrial, en donde vamos a presentar ciertos términos básicos que nos permitan entender un poco más su relación con respecto a lo antes dicho. Ahora bien, el trabajo es esencial para la vida, el desarrollo y la satisfacción personal. Actividades indispensables como la producción de elementos, la extracción de materias primas, la fabricación de bienes, la producción de energía y la prestación de servicios implican procesos, operaciones y materiales que, en mayor o menor medida, crean riesgos para la salud de los trabajadores, las comunidades vecinas y el medio ambiente en general. No obstante, la generación y la emisión de agentes nocivos en el medio ambiente de trabajo pueden prevenirse mediante intervenciones adecuadas para controlar ciertos riesgos que no solo protegen la salud de los trabajadores, sino que reducen también los daños al medio ambiente que suelen ir asociados a la industrialización. Es por ello que en contextos a los puntos a tratar, la necesidad de la higiene y seguridad industrial para proteger la salud de los trabajadores no debe subestimarse. Ahora bien, el primer punto a tratar: el oxígeno atmosférico. El dióxido, oxígeno molecular, oxígeno diatómico u gaseoso, generalmente llamado solo oxígeno, es una molécula diatómica compuesta por dos átomos de oxígeno. Es un gas en condiciones normales de presión y temperatura, incoloro, inodoro e insípido. Ahora bien, el oxígeno atmosférico contribuye a los procesos químicos que ocurren durante el fuego. Cuando el combustible se quema, reacciona con el oxígeno del aire circundante, liberando calor y generando productos de combustión como gases, humo, aguas, etc. Este proceso se conoce como oxidación. El oxígeno es un elemento comburente y como tal, en su presencia tiene lugar la combustión, cuyas condiciones para su iniciación y mantenimiento están determinadas por el denominado triángulo del fuego. El oxígeno se encuentra en la atmósfera en una proporción en volumen del 21% y con dicho porcentaje, si las condiciones son adecuadas, se puede iniciar y mantener la combustión de muchos materiales. La concentración mínima de oxígeno. El aire contiene aproximadamente 21% de oxígeno y la mayoría de los fuegos requieren al menos el 16% de contenido de oxígeno para arder. El oxígeno contribuye a los procesos químicos que ocurren durante el fuego. Cuando el combustible se quema, reacciona con el oxígeno del aire circundante, liberando calor y generando productos de combustión. Si la concentración de oxígeno presente en el aire desciende, la combustión no se produce. El valor mínimo de oxígeno depende de cada sustancia inflamable. Por debajo de un 14% de oxígeno, la mayoría de sustancias no arden, a una temperatura de 20 grados centígrados. Esto se utiliza en la industria para evitar incendios en ciertos equipos con riesgo de generar atmósferas explosivas, donde se suele añadir nitrógeno o CO2 hasta que la concentración de oxígeno descienda de un determinado valor. Y se dice que el equipo está inertizado. Y también se usa para extinguir incendios mediante el método de sofocación. Al contrario, si la concentración de oxígeno es mayor, el riesgo o rango de inflamabilidad aumenta y la combustión se produce con más energía. Esto se usa en las soldaduras o en el oxicorte, donde se mezclan gases inflamables directamente con oxígeno puro para conseguir llamas de gran poder calorífico. Fuentes de ignición. Usualmente, una fuente de ignición es la energía en forma de calor que hace que el combustible llegue a su temperatura de ignición. Aunque los incendios son inusuales, en la mayoría de ocupaciones, una fuente de ignición implica, por lo general, alguna circunstancia inusual de forma presente de forma u otra. Como ignición puede denominarse tanto la acción de desencadenar la combustión de un cuerpo como el proceso en el que una sustancia permanece en combustión. En este sentido, la ignición es un proceso químico que suele o puede desatarse cuando una sustancia combustible entra en contacto con una fuente de energía. Una chispa, por ejemplo, puede desencadenar la descarga de un gas y continúa ardiendo independientemente de su causa original. Dicho esto, como fuente de ignición se denomina aquella fuente de energía que, en caso de entrar en contacto con una sustancia combustible y de estar en presencia de una concentración de oxígeno suficiente, puede producir un incendio. Una fuente de ignición puede ser una superficie caliente como radiadores, calefactores o estufas. Puede provenir de chispas de origen mecánico producidas a partir de fricciones, choques o abrasiones de materiales férreos, así como de corrientes eléctricas. Buen día, continuando con la exposición, mi nombre es Carlos Carrasquero y yo les voy a hablar un poco sobre el fuego versus el incendio.
Bien, hablando un poco, el fuego tenemos en cuenta que es un producto de combustión, es decir, el fuego es el calor y la luz producidos por la combustión. El fuego nace a partir de una reacción química de oxidación y supone la generación de llama y la emanación de vapor de agua y de dióxido de carbono. Podría decirse que el fuego es la manifestación visual del mencionado proceso de combustión. Teniendo en cuenta este concepto, hablamos un poco del incendio. El incendio, si bien sabemos, los dos provienen de una combustión. No vienen siendo los mismos términos, teniendo en cuenta que el incendio es un fuego fuera de control. Fuegos grandes proporciona que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual. Pudiera provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción, pérdida de vida humana y afectando al ambiente. La diferencia de estos dos es que uno es compuesto del otro, pero a gran escala, como lo es el incendio. Triángulo del fuego. Cuando se mezcla un combustible con un comburente y recibe energía de una fuente de ignición, se inicia una combustión. La interdependencia de estos tres elementos define esta teoría como la es hoy la llamada teoría del fuego. Como tenemos en el ejemplo bien visto en el mapa conceptual, el triángulo lo define el combustible. Bien podría ser un ejemplo de este combustible lo que es la madera, la gasolina, el papel, entre otros muchos. Con un comburente, bien sea el aire o cualquier otro gas, y el calor bien sea una llama, un rayo o una chispa o el mismo sol. Por último, les voy a hablar sobre lo que es los agentes oxidantes. Un oxidante es un compuesto químico que se oxida a otra sustancia en reacciones electroquímicas o redox. En estas reacciones el compuesto oxidante básicamente se trata que el oxidante se reduce, el reductor se oxida, todos los componentes de la reacción tienen un número de oxidación. En estas reacciones se da un cambio de electrones. Por último, si un reactivo en una reacción contribuye con oxígeno, extrae hidrógeno o extrae electrones, se dice que es un agente oxidante, y por supuesto este agente queda reducido en el proceso. Transferencia de calor por conducción. Es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos sin intercambio de materia, porque el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero. La propiedad física de los materiales que determina su capacidad para conducir el calor es la conductividad térmica. Transferencias de calor por convección. Es la transferencia de calor de un lugar a otro por el movimiento de fluidos. La convección suele ser la forma dominante de transferencia de calor en líquidos y gases. Transferencias de calor por radiación. Es la radiación que sale de la primera superficie por la otra, menos la que llega desde la segunda superficie. La transferencia de calor por radiación está medida por radiación electromagnética, conocida como radiación térmica, que surge debido a la temperatura de un cuerpo. Mi nombre es Luis Landaeta y yo voy a estar hablando sobre la clasificación de los fuegos según norma ISO 29441 y NFPA 10. Estos fuegos se clasifican de la siguiente forma: fuegos clase A, que son los fuegos en materiales ordinarios tales como madera, tela, papel, goma y muchos plásticos. Son fuegos que dejan cenizas y su método de extinción es el agua, la espuma, polvo ABC y el agente químico. También tenemos los fuegos clase B, que son fuegos en líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitrán, aceites, pintura a base de aceites, entre otros. Son hidrocarburos y su método de extinción son las espumas, polvo ABC y dióxido de carbono. También tenemos los fuegos clase C, que son fuegos que envuelven a los equipos energizados, básicamente circuitos, y su método de extinción son polvo ABC. Tenemos los fuegos clase D, que son fuegos en metales combustibles tales como magnesio, titanio, sodio, litio y potasio. Son materiales densos y su método de extinción es el polvo ABC y dióxido de carbono. También tenemos fuegos clase K, que son los fuegos en equipos de cocina que involucran medios de cocción combustible, grasas, aceites vegetales o animales.
todo lo que tenga de cocina, y su método de extinción son los agentes químicos. Estos se clasifican en los siguientes riesgos, que son los riesgos ligeros, ocupaciones de riesgo ligero, que deben ser clasificadas como aquellas localidades donde la cantidad de combustible de materiales clase A y clase B son bajos. Y aproximadamente la medida es de 1 galón de ambos de estas clases de combustibles. Tenemos el riesgo ordinario, que sería el moderado, y son ocupaciones de riesgo ordinario que deben ser clasificadas como aquellas localidades donde la cantidad de combustible de materiales clase A e inflamables clase B son moderados y se esperan fuegos con una tasa de liberación de calor relativamente moderada. Y por último tenemos los riesgos extras, que son los altos, y deben ser clasificados en las localidades donde la cantidad de combustible de materiales clase A son altas y donde están presentes grandes cantidades de inflamables clase B, y se espera fuegos de desarrollo rápido con altas tasas de liberación de calor.